Hola. Ay, vale, creo que sí, creo que esto está funcionando bien. Si me podéis confirmar alguien por WhatsApp, por favor, que me estáis viendo y escuchando bien, os lo agradezco. Si es que hay alguien ahí. ¿Sí? Vale, sí. Me ha llegado una notificación de que se está transmitiendo en directo, así que nada, lo doy por bueno. Muy bien. Bueno, pues mientras que os vais incorporando, pues nada, os recuerdo que este directo forma parte de la iniciativa de la asociación que hemos llamado Cuentos desde el Arca. Entonces se trata de, bueno, pues cada uno hemos seleccionado algún cuento que, uno o dos, lo que hayamos querido. Hemos seleccionado algún cuento que nos ha llamado la atención de alguna manera o nos ha gustado y se trata de compartirlo. Y bueno, pues en mi caso, bueno, soy Susana, ya he participado en algún otro directo y en las actividades de la asociación a la que pertenezco y de la que soy miembro. Entonces, bueno, os comento, yo he seleccionado un par de cuentos porque son bastante breves y tampoco se trata de hacer esto demasiado cortito, de un personaje que no sé si conoceréis que se llama Nasruddin. Nasruddin es un personaje que no se sabe si es parte de leyenda, parece ser que parte fue real, que forma parte de la tradición islámica sufí. Entonces, bueno, pues yo tengo algún libro de él, en este caso tengo aquí un libro de cuentos, aunque uno de los cuentos que he seleccionado no pertenece a este libro, el otro sí, y es un cuento además que le leo a mi hija de 11 años y a mi hija le encanta, porque es divertido, no he querido seleccionar un par de cuentos, bueno, pues divertidos. Aquí en el libro comenta que Narudín, encarna como la figura de un sabio loco, ¿no? Entonces sus cuentos son bastante, o sus historias son bastante desconcertantes. Es un personaje espontáneo, a veces como un niño, ¿no? Parece un niño. Que algunas veces se muestra como un maestro y otras como un loco y otras veces como un necio, ¿no? Es la manera de enseñar. Entonces, bueno, en todo caso siempre, pues eso, arranca alguna sonrisa, ¿no? Porque tiene muchas salidas de tono y un comportamiento muchas veces absurdo. Bien, entonces el objetivo que persiguen estas historias pues es denunciar las convenciones sociales y mostrar la naturaleza real de las cosas. Bien, entonces, bueno, a mí me parecía como muy oportuno, ¿no? Traer a un personaje así, pues a Cuentos desde el Arca, ¿no? Porque está dentro de una tradición donde a través de las historias, pues se produce un aprendizaje. Entonces, voy a empezar con el cuento ya. El primer cuento. Ya os digo que son cortitos. No sé si mi intervención será breve, en principio creo que sí, pero nunca se sabe esto. Entonces, bueno, se llama Nasruddin el Iluminado. Entonces, en esta historia, Nasruddin es un hombre que, por alguna razón que él desconoce, ha cosechado fama de ser lo que entre los sufís se denomina un iluminado. Es curioso esto de que por alguna razón que él desconoce, porque eso significa que él no se reconoce como iluminado. Son los de fuera los que le reconocen como iluminado, no le han puesto ese papel, ¿no? Esa etiqueta. Entonces, bueno, se denomina como un iluminado, ¿no? Alguien que ha logrado un cierto conocimiento sobre cuestiones importantes y trascendentes para otros. Él, sin embargo,
sabe que en realidad no sabe nada y está convencido de que lo único que él ha hecho diferente a los demás pues es viajar y escuchar, pero que no tiene grandes cosas que decir. Y esto es importante para entender, ¿no?, el contexto del cuento que os voy a leer. Entonces, este cuento empieza cuando Nasrudin llega a un pequeño pueblo en un lugar de Oriente Medio. Y entonces era la primera vez que Nasrudin estaba en este pueblo. Y entonces había reunido una gran multitud allí en un auditorio para escucharlo, ¿no? Era Nasrudin el iluminado. Y Nasrudin, que en verdad no sabía qué decir, pues decidió improvisar algo. Y entró muy seguro al auditorio y se paró frente a la gente. Abrió las manos y dijo: supongo que si ustedes están aquí, ya sabrán qué es lo que yo tengo para decirles. Y entonces la gente dijo: no, ¿qué es lo que tienes para decirnos? No lo sabemos, háblanos. Y Nasrudin contestó: ah, si ustedes vinieron hasta aquí sin saber qué es lo que yo vengo a decirles, entonces no están preparados para escucharlo. Dicho esto, se levantó y se marchó. Entonces el auditorio que estaba allí, pendiente de lo que les iba a decir Nasrudin, se quedó muy sorprendido. Entonces habría sido un fracaso total si no fuera porque uno de los que estaba allí presentes, mientras Nasrudin se marchaba, dijo en voz alta: ¡qué inteligente! Y como siempre sucede, cuando uno no entiende nada y otro dice ¡qué inteligente!, para no sentirse un idiota, uno repite: ¡ah, sí, 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 claro, qué inteligente! Y entonces todos empezaron a decir: ¡qué inteligente, qué inteligente, qué inteligente! Hasta que uno añadió: sí, qué inteligente, pero qué breve. Y otro agregó: tiene la brevedad y la síntesis de los sabios. ¿Cómo nosotros vamos a venir aquí sin ni siquiera saber qué venimos a escuchar? ¡Qué estúpidos que hemos sido! Hemos perdido una oportunidad maravillosa. ¡Qué iluminación! ¡Qué sabiduría! Vamos a pedirle a este hombre que dé una segunda conferencia. Y entonces fueron a ver a Nasrudin, diciendo que su conocimiento era demasiado para reunirlo en una sola conferencia, que querían más. Nasrudin dijo que no, que de ninguna manera, que su conocimiento apenas alcanzaba para una conferencia y que en ningún caso podría dar dos. Pero la gente dijo: qué humilde, e insistió en que querían escucharlo una vez más, hasta que finalmente, después de mucho empeño y de mucha insistencia, Nasrudin accedió a dar una segunda conferencia. Entonces, al día siguiente, el supuesto iluminado volvió al lugar de la reunión, donde había más gente aún todavía. Entonces se paró allí frente al público e insistió en su técnica. Supongo que ustedes ya sabrán qué he venido a decirles. Entonces la gente, ya que había estado el día anterior y sabía lo que había pasado, tenía cuidado de no ofender al maestro, ¿no?, con la infantil respuesta de la anterior conferencia, donde dijeron: pues no, no lo sabemos, ¿no? Entonces alguien dijo: sí, claro, por supuesto que lo sabemos, por eso hemos venido. Nasrudin bajó entonces la cabeza y añadió: bueno, pues si todos ya saben qué es lo que vengo a decirles, yo no veo la necesidad de repetirlo. Es que me parto. Se levantó y se volvió a ir. Entonces la gente se volvió a quedar estupefacta. Hasta que otro alguien gritó: ¡brillante! Tras lo cual el resto comenzó a decir: sí, brillante, claro. Este es el complemento de la sabiduría de la conferencia de ayer. ¡Qué maravilloso! ¡Qué espectacular! Y enseguida se oyó: queremos más, queremos escucharlo más, queremos que este hombre nos dé más sabiduría. De manera que una delegación de los notables del pueblo
donde había aterrizado Nasruddin, fue a verlo para pedirle que por favor diera una tercera y definitiva conferencia. Nasruddin volvió a negarse, pero a pesar de su negativa, pues la gente le imploró, le suplicó, le pidió una y otra vez, hasta que aquella persistencia lo persuadió y finalmente aceptó. Bien, entonces tenemos a Nasruddin por tercera vez allí, frente al auditorio, frente al público, que esta vez era todavía más gente, ya eran multitudes, ¿no? Y les dijo: supongo que ustedes ya sabrán qué he venido yo a decirles. Y entonces esta vez la gente que se había puesto de acuerdo dijeron que solamente el intendente, el jefe del pueblo, sería el que contestaría en nombre de todos. Y entonces el hombre este, desde la primera fila, dijo: pues algunos sí y otros no. Y entonces en ese momento un largo silencio estremeció el auditorio. Todos seguían a Nasruddin con la mirada y entonces el maestro respondió: en ese caso, los que saben, que se lo cuenten a los que no lo saben. Y nuevamente se levantó y se marchó. Y aquí acaba el cuento. A mí me parece muy, muy divertido. Muy divertido. Bueno, este cuento yo creo que, bueno, tiene bastantes interpretaciones, ¿no? Podríamos a lo mejor hablar de los que están allí, ¿no? Esperando a que alguien venga y les revele grandes verdades, ¿no? Y cómo este personaje, Nasruddin, pues parece que les está vacilando, ¿no? Parece que está burlándose de ellos, ¿no? Y bueno, pues yo con este cuento, por lo que lo he traído, lo que me quedo de él, lo que me ha gustado es que a mí me hizo pensar en la figura del maestro, ¿no? Todo esto viene también a colación porque desde febrero de este año estoy estudiando, junto con el resto de mi grupo, una maestría en unicidad, ¿no? En esta maestría estamos viendo muchas figuras, bueno, sobre todo 3 figuras o 4 figuras de maestros, ¿no? De gente que realmente yo considero que sí, que está iluminada y sí que tienen grandes cosas que decir, ¿no? Entonces pensaba en cómo lo dicen, cómo es ese maestro, ¿no? Cómo es esa figura del maestro, que no tiene nada que ver con este Nasruddin. Y bueno, tengo aquí tomadas algunas notas para no olvidarme de ninguna idea, ¿no? Entonces, para mí, un maestro no es el que da grandes charlas ni conferencias llenas de conceptos, de ideas, de verdades universales y contenidos que muchas veces nos resultan incomprensibles, de tan elevados que son, ¿no? Sino que el verdadero maestro es el que hace llegar el mensaje de la verdad de manera sencilla y comprensible. Y ese mensaje además llega justo a quien tiene que llegar, a quien está preparado para escucharle. Eso para mí era una característica importante de un maestro. Otra característica que yo veía en un maestro en relación con el cuento, porque el maestro tiene muchas características en relación con el cuento, ¿no? Con lo que se trata de hablar delante de los demás, pues creo que no obligatoriamente tiene que tener un gran número de seguidores, multitudes que esperan que él les revele ni que les diga qué tienen que hacer o cómo tienen que pensar, ¿no? Sino que suele ocurrir que a lo mejor un maestro tiene pocos seguidores, pero esos seguidores están comprometidos con él y están comprometidos con su transformación y con su guía, ¿no? Y otra de las ideas que quería contar, ¿no? Que a mí me sugirió esta historia de Nasruddin, pues que un maestro no es el que le dice a los demás lo que tienen que hacer, sino que, y aquí yo creo que está la clave, que es fundamentalmente es el que es
un ejemplo de la verdad con su propia vida, ¿no? Con su propia experiencia. O sea, su vida es el reflejo de su propia iluminación. Y entonces él se mueve en el mundo sin ser del mundo y se mueve con coherencia, ¿no? O sea, lo que él dice, de lo que él habla, está absolutamente reflejado y es coherente con su vida y con lo que hace. Y por lo tanto, pues muchas veces no hace falta ni hablar, ni dar grandes conferencias, ni decir a otros nada, sino simplemente ser, ser. Y bueno, pues este ejemplo lo he podido ver recientemente en personajes, que a lo mejor alguno de vosotros lo conoceréis, de la gente que no está en la maestría, que se llama Nisargadatta Mahara, que a mí es una persona que me impresionó mucho porque era un maestro sencillo, en un lugar sencillo, en un suburbio de Bombay, y, y él simplemente estaba allí en una habitación encima de una pequeña tienda donde vendía tabaco y cómo movía a la gente y cómo estaba allí quien tenía que estar y qué grandes verdades, ¿no? Cuánto transmitía además en su vida, ¿no? Con coherencia. Bien, y he añadido otro punto más recientemente y es que me he dado cuenta también que el maestro, el gran maestro, el verdadero, es el que acompaña al alumno, no diciéndole lo que quiere oír, no dorándole los ojos, no intentando que permanezca a su lado por algún motivo, sino siguiendo, actuando con coherencia, ¿no? Ayudando al alumno a que éste vea la verdad y pueda transformar su vida, ¿no? Ayudándole a deshacer pues, todas esas creencias que probablemente pues, están limitándole, ¿no? Y bueno, pues yo siento, eh, aplicándolo un poco a mi propia experiencia, pues que yo he tenido la fortuna pues de tener un maestro, que en este caso es una maestra, así. He tenido la suerte de haber elegido una maestra coherente que enseña con su manera de vivir y de estar en el mundo y que apoya y acompaña, ¿no? Y me siento muy agradecida por ello, porque lo veo cada día. Entonces, lo que me ha costado, he tenido resistencia a aceptar esta figura del maestro en mi vida, pero una vez que lo he aceptado, pues me doy cuenta de todos los regalos que conlleva y de todo lo que puede aportar rendirse, soltar la arrogancia de querer hacer las cosas por nuestra cuenta y de dejarse guiar, ¿no? Entonces, bueno, pues estas son las reflexiones que me traía este cuento de Nasruddin. Bien, entonces, bueno, como me parecía muy cortito, que lo es, pues he querido leer otro pequeño cuento, también muy cortito, y este cuento lo he extraído de un libro que es que tiene unas ilustraciones maravillosas. Se lo leo yo mucho, le gusta mucho a mi hija este cuento. Entonces, nada, es un cuento muy cortito que habla de Nasruddin y los tigres. Entonces dice que un día, al amanecer, rayando el alba, Nasruddin estaba enfrascado rodeando toda su casa con pequeñas piedrecitas que iba colocando una tras otra en círculo con sumo esmero. Y aquí ni que decir tiene que eso iba para largo. Lo cierto es que al cabo de un buen rato, cuando ya casi había llegado a la mitad, pues apareció por allí un buen amigo suyo, que al verlo tan concentrado en aquella extraña operación, le preguntó, ¿pero se puede saber qué demonios haces? Dice, pues lo que ves. Rodeó la casa con piedras, contestó Nasruddin, sin perder la concentración en lo que estaba haciendo ni un solo instante. ¿Y se puede saber por qué lo haces? Dice, para que los tigres no entren en mi casa, fue la respuesta de Nasruddin. Pero si es que aquí no hay tigres,
replicó aquel buen hombre, que no podía creer lo que oía. Nasrudin, exclamó entonces, gesticulando de forma exagerada. ¿Ves? Ya sabía yo que esto funcionaba. Y bien, pues es otro cuento simpático. En el libro, en este caso, viene con una pequeña reflexión al final que os voy a leer y luego quiero también pues, hacer un pequeño comentario de lo que, de mi aportación, ¿no? De mi cosecha. ¿Dónde están los tigres? Aquí. Dice que el comentario, ¿no?, que hacen en el libro, que a menudo damos por real lo que no lo es, ¿no? Como en este caso, él estaba protegiéndose de un supuesto peligro que ni siquiera existía en esa zona. Estaba rodeando su casa para evitar que entraran unos tigres que en esa zona no existían ni había. Dice que muchas de las angustias y de los temores que acechan nuestro interior carecen de realidad. Esta es una buena reflexión. Son meros fantasmas ilusorios con los que cargamos inútilmente noche y día y a los que permitimos que crezcan hasta desbordarnos, ¿no? La vida se nos escapa luchando en vano contra los falsos peligros que construye nuestra propia mente. Entonces, a este pequeño cuento y esta reflexión, pues a mí me llevaban a su vez a recordar pues que el verdadero peligro y también la salida están en nuestra propia mente, ¿no? Es nuestra mente la que crea ese miedo irreal. Y entonces, si permitimos que el miedo nos atrape, proyectándolo, por ejemplo, en un futuro que nos preocupa, incierto, preocupándonos por cosas que ni siquiera han ocurrido. Eso, estoy segura que muchos nos ha pasado, ¿no? Nos pasa. Incluso, pues, podríamos decir que incluso con la situación que tenemos ahora, ¿no? Con los coletazos estos de post crisis de la pandemia, ¿no? Y lo que nos quedará. Pues bueno, pues eso, que lo proyectamos en un futuro incierto o también nos dejamos atrapar por el pasado, ¿no? Por decisiones que hayamos tomado, situaciones que hayamos tenido, que nos generan un miedo a que se repita o nos hace sentirnos vulnerables, ¿no? Entonces, si permitimos que ese miedo nos atrape, no podremos nunca realizar el cambio que queremos. Los miedos vienen de las creencias que tenemos. Creencias, por ejemplo, en que somos insuficientes, o que no somos merecedores, no somos válidos, no hay para nosotros, no podemos, somos escasos económicamente, en fin, todos los miedos, ¿no?, que cada uno podamos identificar. Y estos miedos además nos llevan a poner el poder fuera de nosotros, porque son siempre miedos que proceden del interior, aunque los podamos sentir nosotros dentro, pero del interior, no, perdón, del exterior. Son miedos que ponemos fuera, ¿no? Ponemos el poder fuera de nosotros. Y entonces, la enseñanza es que si reconocemos nuestro propio poder, pues podremos cambiar, porque somos los creadores de nuestra realidad. Si nos responsabilizamos de lo que pensamos, de lo que vemos, de nuestras propias creencias, de nuestros miedos, pues podremos, al ser responsables, es cuando podemos cambiar. Si yo lo genero, yo lo puedo cambiar. Yo puedo dejar y evitar que sea así. Puedo cambiar mi manera de percibir, ¿no? De percibir lo que veo. Y entonces eso nos llevaría pues, a actuar en consecuencia, ¿no? Por lo tanto, somos responsables de nuestros pensamientos. Como Nasrudin era responsable de su miedo y de su necesidad de protegerse, rodeando su casa frente a algo que ni siquiera existía, ¿no? A un peligro que ni siquiera existía. El peligro estaba en su mente, no era real. Entonces, bueno, si somos responsables de nuestros pensamientos, podemos trabajar para cambiar estos, ¿no? Y entonces es la única manera de poder cambiar nuestra realidad y convertirla en, bueno, pues en lo que podemos llamar un sueño feliz, ¿no?
una estancia en este plano físico feliz. Entonces, bueno, pues el proceso sería primero ver la creencia, identificar cuál es ese miedo, a qué estoy teniendo miedo. Eso es un trabajo de autoindagación. Segundo es declararla falsa. Y tercero, actuar consecuentemente, ¿no? Haciendo acciones inocentes, que pueden ser haciendo algo que no estabas haciendo por miedo, o dejando de hacer algo que también estabas haciendo por miedo. Y esto eran las reflexiones que a mí el cuento de Nasrudin y los tigres pues me traían. Y bueno, pues en mi caso, deciros que sí, que yo he decidido, pues eso, ponerme en acción, ¿no? Soltar ya pues creencias que tengo acerca de mí, miedos de insuficiencia, de que no soy capaz y ponerlo en práctica, realizar determinadas acciones que me lleven a, pues lo primero, responsabilizarme de que yo soy la creadora de eso y que por si soy la creadora también puedo ser la deshacedora. Y en ello estoy. Y bueno, pues esto es lo que os quería contar hoy. Estas dos pequeñas historias de Nasrudin. No sé si voy a mirar. Siempre nos pasa siempre que luego nunca encontramos dónde está el chat. Ahora mismo no lo veo, porque no sé si me habéis saludado o... No tengo ni idea, chicos. A ver. Madre mía. Si es que esto de incorporarse a las redes ya con edad. No sé dónde están los comentarios. Bueno, no importa. No importa. El objetivo de esta tarde mío pues era estar aquí, hacer mi función, vencer mis tremendas resistencias a ponerme delante de una cámara, mostrarme y me siento muy feliz por haberlo hecho. Haya salido como haya salido, es prueba superada y habrá más. Así que, bueno, pues nada, que sigáis atentos al Facebook de la asociación porque tenemos proyectos muy bonitos. Seguiremos haciendo chats en directo. Hay todavía más compañeros que van a seguir participando y leyendo cuentos, interpretándolos. Y bueno, pues creo que es un placer aprender juntos y que para eso estamos aquí, para aprender. ¿Vale? Bueno, pues un beso a todos, a los que me habéis estado viendo y a los que me veréis después. Así que me despido y finalizo el vídeo. Y feliz por haberlo hecho. Besos.